Hola, aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy vamos a hablar sobre una novela extraordinaria de Hernán Díaz que se llama Fortuna, que transcurre en Nueva York y el protagonista principal es un financista de Nueva York, uno de estos grandes especuladores. Pero para conocer bien el texto, para dar el contexto, cómo funciona la bolsa de Nueva York, vamos a hacer un poquito de su historia. Está en la isla de Manhattan, ¿no es cierto?, en Nueva York. Cuando llegaron allí los colonos ingleses en el siglo XVII, es decir, 1670 más o menos, hicieron un tratado de paz, fumaron la pipa de la paz, que por si acaso no tenía tabaco, tenía hongos alucinógenos, etc. Fumaron la pipa de la paz y el nombre de la pipa es Hoboken en el idioma de los apaches, en la lengua de ese pueblo maravilloso. Y sin embargo, a pesar de haber hecho esta negociación y este acuerdo, esa misma noche el gobernador Kiev atacó a los indígenas y los masacró. Entonces, para que no pasaran hacia donde estaban los asentamientos holandeses, construyeron una muralla. Y por eso se llama Wall Street, la calle de la muralla, terminaba en esta muralla. Esta muralla se fue agrandando, fue creciendo porque después hubo un fuerte militar ahí, y ya en el siglo XVIII, es decir, 1710, 1720, se empezó a organizar en ese lugar un mercado de esclavos. El origen de Wall Street, de la bolsa de Nueva York, es un mercado de esclavos. Se reunían los compradores, los vendedores, y empezaron a aparecer los especuladores que compraban esclavos y después los vendían a un precio más caro, o los corredores que compraban esclavos por orden de un estanciero de Virginia, que también queda en la costa de Estados Unidos, en la costa atlántica, pero bastante más lejos. Entonces, como eran difíciles los desplazamientos, operaban por ellos. Entonces, así se fue creando este lugar donde se hacían las transacciones, se hacían debajo de un árbol, de un plátano de Virginia. Entonces ahí se reunían todos hasta que un día llegaron a un acuerdo y dijeron: construyamos un sistema para transparentar las negociaciones. Parece que no les resultó, porque hasta el día de hoy no es muy transparente ese lugar. Ya estaba consolidado a mediados del siglo XVIII, 1750, 1760, este mercado, que luego los esclavos empezaron a hacer transacciones de mercancías que llegaban a los puertos, al puerto de Nueva York, y también adquirió importancia porque allí juró el primer presidente de Estados Unidos, un dato muy interesante, juró donde estaba la bolsa, donde se transaba el dinero. Y también ahí se firmó una declaración de derechos financieros por el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, que era Alexander Hamilton. Ya en el siglo XIX el desarrollo fue espectacular. Todos los negocios de Estados Unidos se hacían ahí, ese enorme país, después con el desarrollo, con la conquista del oeste, que fue el exterminio de los indígenas y la ocupación de esos grandes territorios, adquirió cada vez mayor relevancia este lugar, al punto que siempre estuvo en contradicción con Washington, que era la capital. Porque la capital política estaba en Washington, pero la capital financiera estaba en Wall Street. Como les digo, que tuvo un gran desarrollo, y ya en el siglo XX Wall Street había desarrollado su propia personalidad e instituciones únicas, dice un historiador norteamericano. Es decir, tenía instituciones que no estaban bajo la supervisión del gobierno federal. A fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, un periodista financiero de las finanzas, Charles Down, empezó a rastrear las acciones y vio que las que subían y las que bajaban, y hizo una especie de ecuación comparativa. Y de ahí viene el famoso índice Dow Jones, sé que ustedes lo han visto, el que muestra la fluctuación de las acciones. Luego, ya en el siglo XX, hubo un suceso que bastante desconocido, pero que es bastante revelador también, a la vez. En 1920 explotó una bomba en Wall Street, murieron 143 personas.
los relatos son espantosos. Estaba cargada con trozos de metal. Los trozos de metal penetraron hasta 20, 30 centímetros en las murallas de los ya había rascacielos. Fue realmente espantoso y culparon a los rojos, a los comunistas, que ya se había desarrollado la Revolución de Octubre en Rusia. Ahora lo interesante es que uno de los grandes financistas de Nueva York, Rockefeller, fue el que apoyó a Lenin, el que le pagó, le financió su retorno a Rusia desde París en un tren artillado, le dio dinero para comprar municiones, etc. Entonces parece que no eran tantas las diferencias, pero sin embargo el temor sirvió de algo. El desarrollo de la Bolsa de Nueva York ha sido espectacular, impresionante. Se transan miles de... No sé decir la cifra, son 36.000 millones de dólares. O sea, son 36 veces 1.000 millones de dólares. Trillones, no sé cómo será eso. Así como Rico McPato, me acuerdo cuando se bañaba en la bóveda en plata, esa es la cantidad de plata que hay ahí. Se tiraba piqueros Rico McPato desde un trampolín. Como le digo, hay cuestiones bastante oscuras, como son las crisis que ha tenido la Bolsa de Nueva York. Una de las más recientes fue el 2009, la subprime, que habían doble hipoteca inmobiliaria y el mercado terminó por quebrar. Es decir, tú tenías una hipoteca por tu casa y podías ponerle otra hipoteca, el mercado colapsó y sin embargo las grandes compañías de Wall Street ganaron mucho dinero. De hecho, una periodista del Wall Street Journal, que es el diario que nació como un pequeño diario en la época que se reunían debajo del árbol que les decía, una pequeña hoja que tenía las transacciones del día. Incluso el Wall Street Journal dijo que deberían pedir perdón estos especuladores. El arte siempre ha estado en relación con Wall Street. Yo creo que ustedes pueden conocer algunas de las películas que se han hecho sobre ella. Hay una que se llama Wall Street, precisamente, que es sobre Gordon Gekko, un financista de Nueva York que no tiene muchos escrúpulos. Una película de Oliver Stone de los años 80, muy interesante. Está El Lobo de Wall Street, reciente, de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, una actuación extraordinaria que también es sobre un especulador que no tiene muchos escrúpulos. Está basado en un personaje real. Está una película terrible y una novela terrible que se llama American Psycho, de Brian Easton Ellis, que es sobre un yappie, que son estos jóvenes ejecutivos de Wall Street que ganan decenas de miles de millones de dólares, pero sin embargo tiene un lado oscuro, que es un asesino, un criminal. Hay una película, American Psycho, Psicópata Americano, que es una gran película, que recoge el cine, estas relaciones extrañas de los especuladores, de Wall Street, los negociados que hacen, las fechorías, como dijo esta periodista del Wall Street Journal. Piensen ustedes que la primera vez que unos financistas intentaron hacer ganancias quebrando la bolsa fue en 1869, que estuvieron involucrados en un esfuerzo por varios financistas en hacer colapsar el mercado del oro. Estos intentos de hacer colapsar los mercados provocan ganancias en algunos, como por ejemplo el gran crash de la bolsa de 1929, que provocó la Gran Depresión en Estados Unidos, sobre la que trata la novela que vamos a hablar hoy día. Fue espantoso. En Estados Unidos, en el Imperio, que es el país más rico del mundo, llegó a haber más de un 35% de cesantía. Recorrían Estados Unidos en vehículos que apenas, casi carromatos, en unos autos que apenas andaban, buscando trabajar en las granjas para poder comer. Ahí están las grandes novelas de John Steinbeck, Las uvas de la ira. También hay una película que ustedes pueden ver sobre esa época espantosa que fue la Gran Depresión norteamericana, donde la economía colapsó. Y sin embargo hubo gente que obtuvo ganancias. Y uno de ellos se ficcionaliza en esta novela que ya les mostré, de Hernán Díaz. Como les decía, han existido diversos
crash, crujidos, cracks de la bolsa neoyorquina. El más importante es de 1929 y sobre ese trata esta novela. La vida de un especulador. Por desgracia la traducción es espantosa. De un financiero, la palabra que usamos nosotros castellanos es financista. El autor es Hernán Díaz. Él es argentino, nació en Buenos Aires. Sus padres fueron exiliados, estuvo en Suecia, después pasó a vivir en Nueva York y no ha salido más de ahí porque esa ciudad es fascinante. Escribe en inglés, ¿y qué le interesa? Hay una entrevista muy interesante que le hizo el diario La Tercera. Dice que el indagar en la vida de los grandes hombres, porque algunos personajes históricos que son elevados a héroes, en realidad no han tenido una actuación tan brillante, tan edificante, tan ejemplar para las nuevas generaciones. Precisamente con eso trabaja esta novela, que desde el punto de vista estructural es tremendamente interesante. ¿Por qué? Es la vida de Andrew Bevel, basado por supuesto en personajes históricos como Calvin Coolidge, Andrew Carnegie, que fueron de los, durante la primera parte del siglo XX, grandes financistas de Wall Street. Primero en esta novela es la historia de Andrew Bevel, este personaje ficcionalizado pero con base histórica, en que un novelista, la novela tiene un autor, eso es extraordinario, uno abre fortuna y lo primero que se encuentra es una novela, Obligaciones, de Harold Banner. Y Harold Banner deja muy mal parado a este financista Andrew Bevel, lo muestra como una persona antisocial, que no le interesaba nada mucho, de no muchas luces, que no era muy inteligente. Entonces es muy extraño que haya logrado desarrollar esta enorme habilidad para hacer negocios, convertirse en uno de los grandes operadores bursátiles de Wall Street, y al punto que en un momento, según esta novela Obligaciones, Andrew Bevel realiza una serie de maniobras que le permiten enriquecerse de una manera inimaginable, porque como les digo, las cifras que se manejan ahí son de verdad, miles de millones de dólares o centenares de millones de dólares, y sin embargo esa manipulación financiera provoca el crack de 1929 del que ya habíamos hablado. Sobre eso es la primera novela. Luego viene una segunda novela, que es sobre Andrew Bevel también, y que se llama Mi vida, y está firmada por Andrew Bevel. Mi vida, Andrew Bevel. O sea, uno lee primero la novela de Bevel, que lo deja más o menos mal parado, bastante mal parado, y la segunda es de Andrew Bevel. ¿Y por qué? Porque cuando uno empieza a leer esta novela, se da cuenta que hay cosas bastante extrañas, como por ejemplo, en algunos lugares dice, resaltar mi éxito fabuloso de 1926. Un párrafo breve sobre mi esposa, mi hogar, describir mi hogar. Entonces, uno le llama la atención esto, y después, en la tercera novela que compone la historia, esta obra extraordinaria, se llama Recuerdos de unas memorias, de una escritora, Ida Partenza, italiana, que fue contratada en su juventud por Andrew Bevel para escribir su historia en la función del ghostwriter. El ghostwriter es una figura muy típica en el mundo anglosajón, el escritor fantasma, que alguien destacado, un político, un millonario, un gran deportista, escribe sus memorias, pero en realidad no las escribe él, porque escribir cuesta mucho, es difícil escribir una historia, estructurarla. Entonces, ¿qué hacen? Contratan un ghostwriter, un escritor fantasma. Entonces, la tercera novela que está aquí, Ida Partenza, cuenta la historia de cómo fue contratada por Bevel para narrar su vida. Como les decía, recapitulando, primero está esta novela Obligaciones, que es de un escritor que es Harold
Banner, y Banner escribe sobre la vida de Bebel. Después Bebel, para defenderse, Andrew Bebel contrata a una ghostwriter, a esta escritora fantasma, para escribir su memoria que se llama Mi Vida. Y después viene una tercera, que es de la escritora fantasma, y que dice Recuerdos de una memoria, de Ida Partensan, en que cuenta cómo este millonario lo contrató, cuenta cómo este millonario le decía puras cosas, que tenía que contar puras cosas bonitas de su historia y que tenía que ocultar ¿cómo se llama? Las cuestiones turbulentas, y que primero que nada tenía que limpiarlo de esa infamia que había construido este escritor de obligaciones, Valer, cuando dice que él había sido el causante de la crisis del 29, del crack del 1929, del empobrecimiento total de la economía norteamericana. Es una historia muy interesante porque empieza a aparecer un personaje extraordinario de esta novela, que es Mildred, la mujer de Bebel, que por supuesto, aunque muy compleja, porque la novela es extraordinariamente compleja, en cierto sentido es una víctima de Bebel y pierde la razón. En la primera novela, la del escritor, que le interesa dejar mal a Bebel, Mildred aparece totalmente enajenada. En la segunda, la del propio Bebel, dice que sufrió una enfermedad nomás y que por eso la veía a un sanatorio en Suiza, pero en ninguna parte dice que había perdido sus facultades mentales, en el sentido que está enajenada. Y todo eso lo destaca. Y ahora hay una cuarta novela. Y esa para mí es la más interesante. ¿Por qué? Porque es de Mildred Bebel, que son los diarios de Mildred, los diarios de la mujer, de la esposa de este financista, que enloquece, y en el mismo diario aparece su proceso de enloquecimiento, muestra las relaciones que tenía con su marido, que era una persona muy extraña, muy antisocial, tal como la pinta el primer novelista, pero que sin embargo parece que había llegado a amarlo, y ahí dan algunos datos extraordinarios, pero no quiero hacer spoiler para que la lean, pero es realmente cautivante e impresionante cómo va narrando, además con una cuestión súper interesante, con una sintaxis radicalmente distinta a la de las otras novelas. Bueno, yo después de leerla en castellano la leí en inglés porque, como les digo, las traducciones son espantosas. Estas traducciones españolas, que va el protagonista, que es un norteamericano, y mete el pie al agua en la calle y dice ¡joder! Eso pues, son españolismos que son llevados a la literatura, y en realidad las traducciones tienen que ser neutras. Le voy a dar sopa con hostias. ¿Qué significa dar? Eso significa golpear a alguien en español de Madrid. Pero ¿quién dice sopa con hostias en Latinoamérica? Entonces, por eso mismo, pero en inglés es impresionante cómo cambian la sintaxis, las palabras que usan los diferentes narradores en un ejercicio escritural fascinante que abre espacio a una nueva literatura que se está creando en Latinoamérica. De hecho, en esta entrevista excelente que hay a Hernán Díaz en la tercera, le preguntan por Bolaño, porque como Bolaño está tan famoso, y dice si ha influido Bolaño en él, y dice que no. Porque en realidad, bueno, siempre los escritores están en lucha con sus precursores para ocupar un espacio, pero en realidad esto es diferente. Esta literatura de Hernán Díaz, junto con nuestro gran escritor Benjamín Labatut, y también la última producción de Fuguet, de algunas escritoras argentinas como Samantha Schwell y otras, es una nueva literatura. Está asomando una nueva literatura en Latinoamérica que es realmente extraordinaria. Como les decía, esta novela de Hernán Díaz destaca por su estructura, la forma en que está organizado el texto. La gran literatura se caracteriza por ello, es decir, la construcción de los personajes tiene varios niveles. Técnicamente se le llama estratos. El estrato accional, donde ocurren las acciones. El estrato secuencial, las secuencias de las acciones. El estrato narrativo, y ese es fundamental. Yo creo que ya hemos hablado de esto en este programa. El narrador, ¿quién narra? En esta novela narran 4 voces radicalmente distintas. Y esas voces, según la crítica avanzada, son realmente otros yoes de los escritores. Eso es maravilloso. No sé si les di este ejemplo.
hay una señora que se llama Esther Uneus, que decide escribir novelas para niños y se pone un seudónimo, Marcela Paz. Y luego, esa historia la narra un niño que es Papelucho, porque él es el narrador. Por ende, en la mente de Esther Uneus hay un niño pequeño. Es extraño. Piensen ustedes, los yoes que tenemos nosotros cuando despertamos en la mañana. Hay un yo que es flojo, que dice, no, no allá, que no allá, hay que te vas a levantar. Hay otro que es engrupido, que quiere salir, no sé, que ganar plata, hacer cosas, etcétera. Nosotros tenemos diferentes, que ni siquiera son personalidades, son yoes, son distintas formas de entender el mundo que tiene nuestra mente. Y esas distintas entidades son las que asoman en este tipo de novelas, pero que con escritores que son capaces de estructurarlas. Les hablaba de las nuevas escritoras argentinas. Mariana Enríquez, en Nuestra parte de noche, que es una novela extraordinaria que vamos a hablar acá, que es una novela de terror. Hay una parte donde están narrando un ceremonial terrible, espantoso, satánico, y hay una voz que narra, que es el médium. Pero en cierto momento el médium se desmaya. ¿Y qué pasa? Empieza a narrar una de los asistentes. Esos cambios de focalización son los que en esta nueva narrativa latinoamericana hace hincapié. Y eso es lo que hace la diferencia entre la literatura y cualquier narración, porque ahora está de moda en mi ámbito decir que no importa, que todos escriben igual. No, falso. Hay literatura y hay gran literatura, y la gran literatura se impone entre los lectores. Yo no es porque esta novela esté famosa que la esté leyendo. Esta novela me encantó. Uno lee lo que le gusta. Y los grandes escritores también tienen la capacidad de seducción. Y esa es la capacidad que tiene Hernán Díaz en esta obra extraordinaria. ¿Qué leer? Fortuna, de Hernán Díaz. Maniac, de Benjamín Labatut. Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez. Un cuento, de Samantha Schweblin. Pájaros en la boca. Un cuento de Alberto Fuguet, de sobredosis, Pelando Rocío. Ahí aparece esta nueva literatura latinoamericana que es distinta, con deuda con sus padres y madres antecesoras, pero sí con una nueva propuesta escritural, con una nueva propuesta artística, porque en última instancia la literatura es un arte y no tiene nada de malo que los seres humanos hagan arte. Y como ustedes han visto, un arte tremendamente comprometido, porque si hay literatura crítica, Fortuna lleva la bandera. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día, aquí en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera. Agradecemos a la Biblioteca Central que nos facilitó este auditorio a cargo de Bernardo Cofré, quien nos ha atendido estupendamente bien acá. Gracias.